La advertencia llegó en un mensaje rígido, sin firma, atascado entre reportes de mantenimiento y trayectorias de flotación. Decía, ella llega en temporada de apareamiento. No dejes la compuerta abierta. Era simple. Era urgente. El comandante Tomás Rivas dejó el dato en su consola como quien marca una grieta en el casco y sigue trabajando. La estación Portón de Ilex requería infinitas pequeñas reparaciones para seguir engañando a la gravedad. Afuera, el universo empujaba con su indiferencia, fragmentos de asteroides, chispas de cometas, la lenta fuga de atmósferas en mundos que ya no reclamaban su cielo. Tomás había aprendido a vivir con ese murmullo constante que es el cosmos cuando se niega a salvarte. Tenía la costumbre de cerrar puertas. Tenía la costumbre de recordar. Una sirena apagada anunció el cambio de turno. La vida en la estación era una serie de pasillos que querían silenciarte. La advertencia quedó como una sombra en su bolsillo, algo más que una orden, una superstición antigua adaptada a generaciones que recordaban la obediencia más que la curiosidad. Pero Tomás había olvidado cerrar la puerta de su cuarto aquella noche. Fue un descuido diminuto, una corbata olvidada, una nota de su esposa que hablaba de reparaciones, la foto de su hijo medio quemada por la luz del sol de un planeta destruido. Esa noche, el aire orbital estuvo más frío, y por eso la luz azul de emergencia parecía colarse por debajo de la puerta como un visitante no invitado. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El universo contuvo el aliento. No hubo ruido de pasos. Hubo una presencia que doblaba la luz. La figura que cruzó el umbral de Tomás no provocó alarma en los sistemas, la seguridad la catalogó como bioluminiscencia desconocida. Él notó primero la respiración, no humana, una vibración como cuerda de arpa. Notó la forma que doblaba las sombras sin tocarlas. Notó, finalmente, un par de ojos que reflejaban constelaciones, la alienígena llamada Lyra, una Sira, cuyo nombre oscurecía Cantenens de costumbres y una biología que la Imperio prefería presentar como ritual ineludible. No era la primera Sira en la estación. No sería la última. Pero la temporada de apareamiento había llegado, lo que antes eran encuentros regulados por diplomacia habían sido convertidos por la maquinaria imperial en una colección de contratos y sacrificios. Los humanos no rezan. Actúan. El comando de la estación sintió la vibración de una decisión. Lyra no habló. Ninguna Sira hablaba de la misma manera, su comunicación era un tejido de gestos y luz en la piel que traducía a los sensores en textos que los humanos apenas aprendían a leer. Ella se quedó junto a la cama de Tomás y sus manos, largas, como hojas de metal bruñido, rozaron la foto quemada del niño. No hubo compasión en su toque que él pudiera entender, hubo curiosidad, reconocimiento y un peso que la estación clasificó como afecto externo. Tomás despertó con el ojo pegado a la consola de seguimiento, en la lectura. Las fluctuaciones biolumínicas de Lyra habían sincronizado con la vieja canción que su hijo silbaba cuando corría por la playa antes de que el mundo ardiera. Fue suficiente para romper algo dentro de Tomás, la mezcla de protección y furia que solo se enciende cuando te recuerdan lo que perdiste. El recuerdo vino como un corte. Una canción pequeña en la oscuridad. El imperio, vasto y calculador, mantenía una narrativa, los Sira necesitaban emparejarse durante la temporada para mantener su equilibrio social, las uniones eran presentadas como sagradas. Pero la maquinaria de herrumbre que sostenía esa idea obligaba a los más vulnerables a entregarse. Cuando los delegados imperiales llegaron a Portón de Ilex, lo hicieron con papeles y con sonrisas frías. Querían cumplir protocolos. Querían recoger cuerpos y datos. No entendían la quietud del comandante. No entendían que él, que había perdido un hijo entre incendios y corresponder a la tierra, había aprendido que la obediencia no siempre era virtud. El frío era una capaz que mordía. Los humanos no podían volver a creer en órdenes que queman. La estación se encendió en movimientos minuciosos, drones que repasaban cámaras, técnicos que sellaban corredores, emisores que trataban de neutralizar lo que llamaban alta sinergia Sira. Pero la sinergia era otra cosa,
era un tipo de encuentro que ponía en el borde de la elección. Lyra no buscaba un sacrificio. Lyra buscaba un vínculo, una pareja que no significara sumisión. Su especie, en su biología, se enlazaba para sobrevivir a ciertas latitudes de su planeta natal. El imperio había secuestrado eso y lo había convertido en herramienta política. Cuando la estación recibió órdenes de entregar a Lyra a la nave imperial en la cresta del anochecer orbital, Tomás tomó una decisión que tenía menos que ver con deber y más con un juramento que se conserva detrás de las fotos quemadas: proteger lo que queda de humanidad incluso si eso significaba desafiar un imperio. El silencio terminó en un golpe. El universo contuvo el aliento. La estación Portón de Ilex había sido una base de reabastecimiento en su origen, un punto gris en la cartografía interplanetaria. Ahora era un hueso viejo con nuevas placas, una ruina recubierta por cables de emergencia y paneles reparados por manos que preferían dedos a demasiada teoría. Tomás había subido en rango no por ambición sino por una suerte de paciencia. Era el hombre que sabía dónde estaban las fugas y cómo taparlas sin inflamarse. Tenía una voz para dar órdenes y un silencio para sostener la culpa. Su madre le había enseñado a coser botones con precisión de cirujano, su esposa le enseñó a guardar el coraje en la garganta. Su hijo le enseñó a cantar fragmentos de una canción perdida antes de que el volcán del mundo natal reclamara su cielo. Esas enseñanzas convocaban cada vez que la estación chirriaba en la gravedad. Él conocía los nombres de todos los respiradores y sus humores. El pasado se pegó a sus dedos como polvo. Lyra fue sacada de la coraza de la estación hacia un cuarto de cuarentena diseñado para especies que la Imperio aún no catalogaba con la suficiente frialdad. Adentro, las luces bioluminiscentes de su cuerpo se mostraron como mapas, como constelaciones traducidas. Tomás observó a través del cristal y vio reflejos de la tierra que no eran suyas, la imagen de olas, un piano con teclas amarillentas, una bandera quemada que se había enrollado sobre sí misma para no verse. Fue entonces cuando supo que la presencia del Lyra no solo amenazaba un protocolo, obligaba a recordar. Recordar lo que quedaba por lo que merecía protección. La estación respiró como una criatura vieja. Los humanos habían elegido custodiar más que obedecer. El delegado imperial, un hombre con medallas y una sonrisa tan rígida como sus botas, presentó los papeles con una puntualidad que sabía a desdén. Todo debía seguirse: cuarentenas, transferencias, acuerdos de apareamiento controlado firmados por consejeros ira que el imperio escogía. Tomás vio las computadoras interpretar esos contratos con la precisión de una balanza que no entiende la fruta que pesa. Si la entrega se efectuaba, la sida sería parte de un proceso que en la práctica implicaba manipulación genética. La estación no tenía por qué saber que los apareamientos servían para colectar memorias, para reciclar identidades en formas útiles al imperio. Era un crimen silencioso envuelto en etiquetas científicas. La decisión se pesó en una mesa fría. Tomás supo que proteger era un acto más antiguo que prometer. Esa noche, Tomás reparó un panel que durante años había chirriado con el viento estelar. Sus manos, pequeñas y fuertes, recorrieron los nervios eléctricos y dejaron una marca humana en la maquinaria. La reparación fue un gesto que hablaba más que los comunicados. Si todo seguía su curso, la estación entregaría a Lyra en el amanecer. Si algo cambiaba, las consecuencias podrían llevar a sangres que ya no existían a herir a los vivos. Eligió la segunda opción. No por heroísmo público, por un juramento que había hecho a un hijo que ya no volvería a su regazo. Era una promesa de recordar la dignidad. El silencio se volvió un juramento. Los humanos no rezan. Actúan. Tomás empezó a moverse en la penumbra como alguien que conoce los lugares donde el metal olvida. Reunió a unos cuantos técnicos que aún creían en su mando, a un viejo amigo cuya pierna artificial chirriaba cuando caminaba, a una joven capaz de hackear las luces de la estación con una canción codificada. No todos sabían la verdad, pero sabían a quién seguir. Prepararon salidas falsas, rutas de drones que parecían obedecer el plan oficial y en realidad estarían listas para cortar los conductos que el imperio usaría como jaula.
Lyra, en su cuarto de cuarentena, empezó a emitir patrones de luz que algunos sensores interpretaron como ansiedad y otros como curación. Tomás quiso creer que su especie aún podía comprender la gracia de lo que era proteger a otro ser sin venderlo. El recuerdo de la Tierra vino como la nota baja de un piano lejano. Una canción que su hijo tarareó se colaba entre las máquinas. Para Tomás, la estación se convirtió en un santuario precario. En los pasillos, se hablaba en susurros, en las salas, se compartía pan viejo y café reconstituido. La estación guardaba ecos, la imagen del niño que tocaba una tecla de piano con dedos manchados de gasolina, la voz de una mujer que decía que la humanidad solo merecía sobrevivir si recordaba su propia compasión. Estos recuerdos no eran comodidad. Eran armas. Cada vez que un técnico miraba a Tomás, entendía que defender a Lyra era defender algo más, la capacidad humana de negarse a ser objeto. Fue una decisión que nunca se anunció, pero que se tejió en miradas, en herramientas que se escondían y en códigos que se susurraban como plegarias robadas. Los hombres y mujeres de la estación se prepararon en silencio. El amor por lo que queda se convirtió en un plan. El universo contuvo el aliento. El silencio pidió permiso para romperse. La mañana del traslado amaneció con un halo verdoso sobre el portón. Los drones marcados con el sello imperial llegaron en formación, elegantes, eficientes, con guantes que nunca tocaban una mejilla. La delegación vestía su etiqueta de superioridad. Las cámaras registraban cada respiración. En la cámara sellada, Lyra emitió patrones que resonaban con la estación como una cuerda que vibra a través de un puente. Tomás los llamó cánticos en su cabeza, aunque no eran melodías humanas. Y en cada vibración había una petición silenciosa de ser vista como más que un recurso. La acción se desencadenó con precisión militar. Pero la estación había aprendido a mentir en favor de lo que amaba. Cuando las puertas se abrieron para la transferencia, los técnicos ejecutaron su plan con la frialdad de quienes han aprendido a fingir. Un corte simulado en una línea de energía, un desvío de drones que pareció accidental, y la cápsula que debía llevar a Lyra a la nave imperial quedó aislada. El delegado miró las lecturas y ordenó seguridad. Los guardias se movieron con la confianza de quien cree que la ley está de su lado. Entonces sucedió lo que nadie había querido anticipar. La cápsula comenzó a emitir una onda de luz que no estaba en los manuales. La biología de Lyra reaccionó a la manipulación como si le hubieran arrancado una memoria con tiras de metal. La luz que salió fue tan pura que hizo que las cámaras sobreexponieran. Fue un acto de insistente belleza que dejó a todos con la sensación de que las cosas habían cambiado de nombre. El metal vibró con verdad. El corazón de la estación palpitó con algo parecido a coraje. Los imperialistas interpretaron la anomalía como falla y aumentaron la presión. Ordenaron la detención del comandante. Hicieron hablar a los algoritmos de la estación. Pero la humanidad tiene maneras torcidas y antiguas de resistir, un código escondido en el sonido de la sirena, una tuerca suelta que provoca un fallo. Manos que saben dónde poner fuerza para que una bisagra se rompa en la dirección deseada. Tomás y su gente no atacaron en orden heroico, sabotearon con paciencia, con pequeñas traiciones que sonaban a compasión. Sacaron a Lyra por una puerta que los sistemas habían olvidado calibrar, y la llevaron a un nivel de mantenimiento donde nadie buscaba. El ruido de la estación se convirtió en un latido en crescendo. El universo contuvo el aliento. Pero el imperio respondió con un astuto delegado, Cairo, un diplomático cuyas palabras olían a pólvora. Cairo no quería guerra abierta, su estrategia era método y humillación. Puso en marcha un protocolo que permitiría a la estación salvar su apariencia, un ritual simulado en la cámara central, una ceremonia que obligaría a Lyra a unirse bajo observación pública. Si la estación se oponía, el imperio desviaría combustible a los núcleos de las colonias amigas y provocaría fallas en los sistemas de soporte. Era una coacción de redes y hambre. Cairo habló de consecuencias y recordó a todos que la humanidad vivía hoy porque el imperio lo permitía. El temor es una buena herramienta. Cairo la usó.
Los humanos sintieron la amenaza como un peso. La rabia fue un fósforo encendido en la garganta de Tomás. Dentro de la cámara, Lyra desplegó luces que parecían mapas del dolor. Tomás reconoció en ellas algo que le partía el pecho, recuerdos arrancados y almacenados, fragmentos de voces terrestres mezcladas en su biología. Había allí una melodía que se parecía a la que su hijo tarareaba. Era la prueba de lo que el imperio hacía, coleccionar memorias para moldearlas en productos políticos. La revelación ardió más que cualquier arma, no se trataba de sacrificio ritual, sino de robo. Tomás vio la radiografía de una historia humana vendida como dato. La decisión tomó forma con una claridad que dolía. El silencio se volvió acusador. Los humanos no rezan. Actúan. La estación explotó en una serie de movimientos que fueron parte resistencia, parte improvisación. Los equipos de mantenimiento desconectaron líneas que el imperio necesitaba, una joven técnica activó un pulso electromagnético que provocó microfallas en los sistemas de la delegación. Las comunicaciones se saturaron con señales que contenían fragmentos del viejo himno que Tomás recordaba, un himno que se había convertido en melodía de subversión. Fue un acto sencillo, reemplazar datos fríos por memoria. Un operativo que hizo que las huestes imperiales experimentaran, por un momento, lo que significa recordar a alguien con cariño. Fue suficiente para desorientarlos. La estación respiró como una criatura salvada. El universo contuvo el aliento. Sin embargo, la respuesta imperial fue la violencia calculada. Un dron de interdicción abrió fuego contra un módulo de reparación. La explosión fue un corte seco en la continuidad de la estación. Una mano fue herida, la pierna de uno de sus hombres quedó atrapada entre placas deformadas. El olor a metal quemado llenó los pasillos y la radio llamó por nombres con un tono que sabía a pérdida. Tomás sintió en su cuerpo el golpe del daño como si lo hubiese recibido en carne propia. El recuerdo de su hijo, cuya última imagen incluía fuego, regresó en ráfagas. Esa visión fue un latigazo que aumentó su resolución. La memoria dolió como una quemadura nueva. Los humanos no retroceden ante la llama. La estación tuvo que improvisar un consejero de urgencias, la joven que había activado el pulso tuvo que sostener la mano del herido mientras las luces parpadeaban. En ese cuarto, entre cabinas oxidadas y paños improvisados, alguien tarareó la canción del niño. La voz fue un hilo que sostuvo a varios. La compasión tomó forma práctica, vendajes pegados con manos temblorosas, promesas mudas de reparación. Nadie hablaba de la victoria. Había solo la sensación compartida de una herida común que la humanidad no dejaría sola. El silencio se pronunció en oraciones rotas. El universo contuvo el aliento. Cairo decidió entonces cambiar de táctica. Ofreció a Tomás una alternativa, entrega voluntaria de Lyra a cambio de recursos, a cambio de reparación para la estación, a cambio de volver a poner en línea los módulos que daban vida a asentamientos humanos. Era una cuestión de cálculo frío. Tomás entendió la magnitud, si aceptaba, salvaría a cientos, si rechazaba, pondría la estación entera en ruina y a muchos en la ruina. Era el tipo de decisión que la historia pondera como imposible. Para Tomás no había duda moral, no negociaría la verdad por la supervivencia cómoda. Pero la supervivencia era un argumento que resonaba en las voces de sus colegas. La fractura comenzó. La decisión era un filo. Los humanos no podían decidir sin recordar. Un debate silencioso tuvo lugar en los pasillos que aún funcionaban. Algunos dijeron que la entrega era una traición menor comparada con la vida de tantos. Otros dijeron que la vida de uno no estaba en venta. Las voces eran justas y cansadas. Tomás escuchó y recordó a su hijo sosteniendo una piedra en la playa como si fuera tesoro. Recordó el juramento que había hecho de proteger lo que quedaba humano, no solo a las personas con pasaportes sino a la idea misma de dignidad. Era una elección que arrastraba la historia de su raza hacia un precipicio de conciencia. La estación sintió la tensión como una cuerda tensada hasta el punto de romperse. El silencio se volvió una decisión.
El universo contuvo el aliento. El plan definitivo fue simple en su audacia: no robarían a Lyra, la liberarían. Usarían la biología de Lyra para invertir el ritual. Si el imperio usaba los apareamientos para extraer recuerdos y someter, entonces la estación usaría los mismos mecanismos para transmitir una verdad que pudiera despertar. Era peligroso y era noble. Requería una precisión que rozaba el sacrificio. Tomás lo entendió y supo que, en ese plan, había espacio para cosas que el imperio nunca hubiera imaginado, que el amor y la memoria podían ser armas. La estación tembló como alguien que sostiene un secreto. Los humanos no actuaban por gloria. Actuaban por memoria. Equipos improvisados conectaron a Lyra con la matriz de transmisión espiritual que la estación pudo ensamblar con restos de módems antiguos y paneles sensibles. Lyra, con la quietud de quien acepta el riesgo, permitió que sus luces se volvieran transmisoras. La idea era simple: hacer que la biología de Lyra emitiera recuerdos humanos, evocados por fragmentos que Tomás y su gente habían preparado, y transmitir esas memorias hacia la flota imperial, con la esperanza de que, al recibirlas, los operarios y oficiales imperiales sintieran por un instante lo que habían robado. No se trataba de programar odio, se trataba de inducir empatía. El gesto fue una oración mecánica. El universo contuvo el aliento. Cuando se activó la transmisión, la estación quedó suspendida en un silencio que ardía. Las ondas viajeras cruzaron el vacío hasta las naves del imperio. En cada paquete se alojaba una memoria: un niño tocando piano mientras su padre sostenía la mano, una madre que escondía pan para el otro, la canción de una playa perdida. Las memorias no eran sedantes, eran punzantes, claras, privadas. De pronto, oficiales a bordo de la nave imperial tuvieron flashes: la sensación de un piano bajo los dedos, el olor de madera quemada, la imagen de un niño que sostenía un juguete hecho de metal reciclado. Algunos se sobresaltaron, otros quedaron inmóviles con la mano sobre la consola. Lo que percibieron no era solo información, era un mundo que habían ayudado a borrar. El silencio se quebró en una ola de reconocimiento. Los humanos no rezan. Actúan. Cairo reaccionó con furia y ordenó la desconexión. Pero la humanidad tiene un modo peculiar de persistir: cuando las memorias llegan, no desaparecen. Aunque desconectaran, las imágenes permanecieron adheridas a la retina moral de quienes las recibieron. Fue en ese instante cuando la flota imperial experimentó fisuras internas: una voz que creía en la ley se estremeció ante la imagen de un niño que no volvería. Un técnico que había firmado órdenes sintió la piel de su propio padre en llamas. No fue una revolución inmediata, fue algo más lento y más destructivo. El imperio, por primera vez, tuvo que hacer cuentas con la suma de lo que había expropiado. La estación chilló con esfuerzo. Los humanos pagaron con dolor lo que el imperio había cobrado en silencio. La contraofensiva imperial fue brutal. Naves rompieron formación y descargaron municiones que hicieron que la estación sangrara fuego metálico. Los pasillos se llenaron de ignición y el olor a circuitos quemados fue un enemigo íntimo. Tomás, en la cubierta de mando, vio caer a su amigo con la pierna atrapada. No hubo tiempo para palabras. Hubo manos que se llenaron de herida y promesas que se ataron con cinta adhesiva. Tomás se presentó donde la estación más necesitaba decisión, donde la táctica se juntaba con la esperanza. Ordenó la apertura de un conducto que llevaba a la cámara de ritual. Con una sola maniobra, expuso a los observadores imperiales lo que había dentro: Lyra, liberada, proyectando memorias humanas sobre las paredes de la cámara, cada visión una acusación. El mundo se hizo pequeño y latiendo. El universo contuvo el aliento. En la cámara, Lyra proyectó la última memoria que Tomás había guardado para ese momento: la imagen de su hijo corriendo hacia el agua con un trozo de metal que pretendía ser barco. La proyección no era una simple imagen, era el eco de una vida. Cairo, que hasta entonces había sido un rostro de cálculo, se llevó la mano al rostro y el metal de su pureza se quebró. En ese momento, la flota imperial ya no pudo sostener la pretensión de distancia moral.
Hubo oficiales que negaron órdenes, hubo pilotos que bajaron sus armas. La rabia se transformó en confusión. Fue la fisura que Tomás había arriesgado su propia existencia para crear. La estación se convirtió en un crisol. Los humanos no rezan. Actúan. Pero la victoria no llegó sin precio. La manipulación de memoria, la transmisión inversa y la reacción imperial dejaron a la estación hecha trizas. El módulo central se desplomó con un gemido que resonó en las articulaciones de la estación. Vidas se perdieron en las cámaras de mantenimiento. La pierna del amigo de Tomás quedó inutilizada. La joven técnica pagó con una cicatriz profunda la activación del pulso. Lyra, exhausta por el esfuerzo de sostener memorias ajenas, perdió muchas de sus propias luces. En la confusión, Tomás tuvo que elegir entre escapar o quedarse. Eligió quedarse. El dolor fue una presencia tan real como la gravedad. El universo contuvo el aliento. La última maniobra fue un acto que no necesitó oratoria. Tomás se ató a la consola principal con un arnés improvisado. Sabía que la estación podía ser utilizada como señuelo si tomaban el núcleo. Si lo sacrificaba cerrando los conductos que mantenían la masa crítica conectada, evitaría que la flota imperial recolectara las muestras biológicas de Lyra y que usaran la estación para otros crímenes. Era un corte definitivo, cerrar lo que la máquina del imperio quería abrir. Su cuerpo se ofreció como llave. Lyra, con manos temblorosas, emitió una luz que lo envolvió. No era amor romántico, era el reconocimiento que nace cuando alguien se da para que otro viva. El silencio fue una promesa de fuego. Los humanos no rezan. Actúan. Cuando Tomás activó la secuencia de cierre, el mundo pareció comprimirse. Los conductos se sellaron con ruido de dientes. La estación se separó en secciones, y la sección donde él estaba se dejó atrás como un sacrificio preciso. La última visión que tuvo antes de que la oscuridad lo envolviera fue Lyra sosteniendo la proyección del niño y una mano humana que le devolvía el gesto. No hubo palabras. Solo la certeza de que había hecho lo correcto. El universo contuvo el aliento. El silencio se convirtió en grito entre las estrellas. Cuando la luz regresó, la estación ya no era la misma. El portón de Ilex había perdido un ala que ahora flotaba formando un campo de escombros. Sin embargo, la transmisión había hecho su trabajo. Entre las naves del Imperio se generaron heridas internas, oficiales que se marcharon, documentos que fueron filtrados, órdenes que fueron reexaminadas por manos que comenzaron a recordar. En varios puertos lejanos, grupos humanos se activaron, no por promesas de gloria, sino por algo que sonaba vagamente a dignidad. Las pequeñas señales de desobediencia se multiplicaron. El imperio perdió algo que no se ve en los mapas, la convicción absoluta de que podía volver a coser las memorias ajenas sin consecuencias. La estación fue un cráter y un faro a la vez. Los humanos supieron que una defensa vale más que una sumisión. Lyra sobrevivió, aunque marcada. Su biología había cedido en partes, sus luces eran ahora menos intensas, más deliberadas. Los técnicos de la estación, los que quedaban, reconstruyeron lo minino para que la joven mujer alienígena pudiera vivir. Los que habían sobrevivido llevaron consigo la canción que el hijo de Tomás había tarareado y la hicieron circular como tablón de estabilidad. Cada vez que alguien tarareaba esa canción, era un recordatorio, alguien había pagado un precio para que la memoria fuera compartida. Esa canción se volvió un símbolo, no de triunfo fácil, sino de una elección que la humanidad había hecho cuando todo parecía posible de ceder. El dolor dejó una marca que enseñaba. Los humanos no olvidaban con rapidez su coraje. En los meses siguientes, pequeñas protestas en colonias y puertos comerciales exigieron auditorías y explicaciones. El imperio, obligado a mostrar transparencia, permitió investigaciones y restricciones sobre la manipulación de biología de especies sujetas a emparejamientos. No todo cambió de inmediato. El imperio se replegó sobre sus heridas y reestructuró sus métodos. Pero la semilla de duda ya estaba sembrada.
En lugares donde antes se aceptaba el abuso en nombre de estabilidad, ahora la gente preguntaba y, lo más peligroso para un imperio, hablaba entre sí. La memoria se volvió contagiosa. El universo contuvo el aliento. Tomás no volvió a su antiguo puesto. Su sacrificio lo había convertido en relato y en ceniza. Pero su nombre fue pronunciado en lugares donde antes se murmuraba su cifra, en talleres, en puertos, en aulas improvisadas. Era una leyenda corta y verdadera. Lyra, en su lenta recuperación, plantó una especie de filamento bioluminiscente que comenzó a crecer en los jardines de la estación. No era una planta conocida. Era algo nuevo, una alianza viva que germinaba donde alguien había decidido no vender su memoria. La esperanza se encendió en pequeños focos. Los humanos no rezan. Actúan. En la cubierta más alta, donde el viento estelar se colaba entre las placas, la joven técnica que había activado el pulso tocó las teclas de un viejo teclado que Tomás había dejado. Al golpe de una tecla, un fragmento de la canción del niño salió como un susurro. Ella sonrió con tristeza y determinación. La ronda de reparación era interminable, pero ahora había una certeza que no se compraba: la humanidad no volvería a permitir que sus recuerdos fueran moneda de cambio. Se reconstruiría, repararían y recordarían. Y en alguna parte del universo, la voz del niño que una vez corrió hacia el agua todavía resonaba, intacta en su fragilidad. El universo contuvo el aliento. El silencio se tornó en un latido compartido. El legado fue simple: la noticia de la revuelta moral corrió más rápido que la propaganda imperial. Otras estaciones replicaron la maniobra de transmisión y en pequeñas escalas comenzaron a cambiar las reglas del juego. No fue una guerra de invasión, sino una guerra por la conciencia. Se ganó terreno en los espacios donde la empatía podía infiltrarse como una radiación suave y persistente. El imperio tuvo que pulir sus discursos. La humanidad ganó algo que ningún tratado podía otorgar: un renacimiento de su orgullo. No era una victoria total. Era una realidad nueva donde la resistencia moral se combinaba con la técnica y donde las historias personales podían derrotar proyectos de desposesión. El silencio se volvió un legado visible. Los humanos aprendieron a custodiar sus recuerdos como quien guarda a un hijo. En el último arco de la reconstrucción, en un pequeño patio donde la luz de una nebulosa teñía las chapas, Lyra dejó caer un fragmento de su propia bioluminiscencia en la tierra que la estación aún llamaba jardín. Surgió una planta que nadie había visto antes, un tallo que absorbía luz de las estrellas y la convertía en un brillo suave. Cuando las manos humanas tocaron la planta, sintieron calor, y en ese calor había un mensaje: la alianza no era una suma de conveniencias, era un pacto. Un pacto que, en silencio, decía que la humanidad merecía defender lo que era suyo: su memoria, su dignidad, su derecho a no ser objeto. El universo contuvo el aliento. El silencio se hizo testigo de una nueva esperanza. La estación no volvió a ser lo mismo. Portón de Ilex quedó como marca en el mapa de la resistencia. La historia de un comandante que olvidó cerrar una puerta se convirtió en fábula con dientes, una advertencia y una enseñanza. La gente la contó con voz baja y con furia noble. No era una alegoría simplista, era la crónica de una especie que decidió no dejar que la memoria fuera mercancía. Tomás había dado el precio más alto. Lyra había aceptado el riesgo. Otros habían pagado con su sangre. Pero lo que emergió fue algo parecido a la libertad: la capacidad de defender lo que define a una especie sin plegarse ante quienes quieren venderla. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.